Y si les dijera que las tensiones en el mar de China Meridional, los misterios del origen de la crisis sanitaria mundial y el resultado de unas elecciones de infarto en Sudamérica están conectados por un mismo hilo invisible? En las últimas horas, los tableros de control en Washington, Beijing y Lima se han encendido. Senadores estadounidenses acaban de lanzar una alerta roja sobre dispositivos de monitoreo físico vinculados al gigante asiático. Y al mismo tiempo, documentos clasificados ponen contra las cuerdas los relatos oficiales del origen del virus que paralizó al mundo, mientras una frontera se militariza con túneles de alta tecnología. Quédense con nosotros porque hoy vamos a conectar los puntos que el periodismo tradicional prefiere ignorar. Soy Chen García y esto es Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español, periodismo independiente. Bienvenidos y vamos al análisis semanal. Comencemos en los pasillos del Capitolio en Washington. En las últimas horas, el Senado de los Estados Unidos ha aprobado por unanimidad la resolución 444 de enorme peso político que apunta directamente a la cabeza del gigante asiático. Encabezados por legisladores clave, el Senado ha acusado formalmente a Xi Jinping de liderar un régimen autoritario que comete abusos sistemáticos y detenciones arbitrarias, calificando las acciones de su administración como una marca particular de maldad. Los senadores exigen a la Casa Blanca máxima firmeza diplomática ante Beijing para exigir la liberación inmediata de ciudadanos estadounidenses y disidentes bajo custodia estatal. La vigilancia en tu muñeca. Esta ofensiva contra la administración de Xi Jinping no se queda en el plano discursivo, aterriza en algo que podrían llevar puesto en este momento los monitores de actividad física de origen chino. Sí, sus relojes inteligentes y bandas de ejercicio. El Senado ha encendido las alarmas argumentando que bajo las leyes de seguridad de Beijing, esos dispositivos recopilan datos biométricos masivos que van a parar directamente a servidores vinculados al gobierno chino. No es solo privacidad personal, es una vulnerabilidad estratégica si personal militar o de inteligencia los utiliza. Y la presión sobre las políticas de Xi Jinping se extienden hacia el norte. En Ottawa, diversas organizaciones de derechos humanos acaban de exigir formalmente al gobierno de Canadá que aplique sanciones severas a altos funcionarios chinos. ¿El motivo? La persecución sistemática y de largo aliento contra los practicantes de Falun Gong, una disciplina milenaria china. Las pruebas apuntan al aparato estatal que reprime las libertades fundamentales. Beijing se defiende acusando a Occidente de usar rumores y difamaciones, pero la pinza se está cerrando en tres frentes simultáneos: el político ideológico en el Senado, el tecnológico en nuestras muñecas y el humanitario en los tribunales internacionales. Y hablando de tensiones, pasemos a la tormenta política que acaba de desatarse en el corazón de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. En una jugada audaz y de última hora, el presidente Donald Trump ha cancelado abruptamente la audiencia de confirmación en el Senado para el puesto de director de Inteligencia Nacional, DNI, para el cual Jay Clayton había sido nominado. El motivo oficial, según la Casa Blanca, es que Trump alega firmemente que los demócratas rompieron un acuerdo bipartidista clave relacionado con las herramientas de vigilancia del Estado y la seguridad nacional. La reacción en el Capitolio no se hizo esperar. Figuras demócratas de alto perfil como los senadores Chuck Schumer y Mike Warner salieron de inmediato a acusar al mandatario de jugar a la política con la seguridad del país y de dejar la dirección de las agencias espías en un limbo peligroso. Sin embargo, en los pasillos de Washington corre un fuerte rumor. Analistas sugieren que este freno estratégico busca proteger o presionar fichas clave, mientras de forma interina se mantiene el control de los hilos de inteligencia con Bill Pulte, los documentos que el poder no quiere que vean.
Pero mientras el Senado arde por las nominaciones, los secretos siguen saliendo a la luz. Esta semana se filtró información de alto impacto. Un funcionario de la CIA de alto rango confirmó un giro radical en las evaluaciones internas sobre el verdadero origen de la crisis sanitaria mundial iniciada en 2020. En medio de este caos, Tulsi Gabbard acaba de hacer públicos documentos reservados de la DNI que revelan presuntos roles del doctor Anthony Fauci en el financiamiento de investigaciones de ganancia de función. Las minutas desclasificadas están abriendo un debate que muchos daban por cerrado. Entre audiencias canceladas, acusaciones de pactos rotos y papeles secretos expuestos, la cúpula del poder en Washington parece estar librando una guerra civil informativa. Pero, ¿cómo aterriza toda esta tensión geopolítica en nuestro continente? Conectamos el tercer punto. La encargada de la estrategia fronteriza de los Estados Unidos, la denominada zarina antidrogas, Sarah Carter, ofreció declaraciones exclusivas sobre cómo están combatiendo una de las infraestructuras más sofisticadas del planeta, los túneles transfronterizos de alta ingeniería utilizados por los cárteles. Pero aquí viene el dato clave que conecta con nuestro bloque anterior. La funcionaria detalló cómo la cadena de suministro de los precursores químicos para las sustancias sintéticas más peligrosas del mercado actual provienen directamente de empresas con sede en China. Es una guerra tridimensional: túneles bajo tierra, tecnología de punta y geopolítica de suministros asiáticos en suelo americano. Pero si creían que la presión de Washington se quedaba en la frontera, prepárense para lo que está ocurriendo directamente en el corazón de México. La relación bilateral acaba de entrar en su terreno más espinoso en lo que va del año. En las últimas horas, las declaraciones del vicepresidente estadounidense J.D. Vance, en una entrevista en exclusiva para una importante cadena hispana, han desatado una tormenta diplomática. Al ser cuestionado sobre la firme postura de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien ha dejado claro que cualquier incursión extranjera es una línea roja infranqueable, Vance evitó un sí o un no. En su lugar, lanzó una advertencia categórica: Estados Unidos se reserva el derecho de emprender acciones militares para proteger a su población si es necesario. El contraataque comercial empieza, ya que esto viene acompañado de una advertencia del presidente Donald Trump, quien volvió a poner sobre la mesa la joya de la corona económica de la región, el TEMEC, en vísperas de la revisión formal del tratado. Trump ha puesto en duda su renovación automática, amenazando con aranceles severos si no se frena el flujo en la frontera. Desde el Palacio Nacional en Ciudad de México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la propia presidenta han salido a calmar las aguas, descartando un freno definitivo al tratado y defendiendo que las mesas de trabajo continuarán, pero la incertidumbre ya golpea los mercados. Los hilos detrás de la captura es que quien opera esta estrategia sobre el terreno es la zar antidroga de la Casa Blanca, Sarah Carter, quien ha declarado recientemente que aplaude la cooperación inédita que han tenido últimamente con las autoridades mexicanas para dar golpes históricos a las cúpulas de las organizaciones criminales transnacionales, incluyendo el descabezamiento de las estructuras más peligrosas del país. Sin embargo, Carter dejó una frase que suena a advertencia para la clase política mexicana: Vamos por ellos y se van a arrepentir. Estas personas no son dioses. La pista está clara: presión comercial con el TEMEC por un lado, amagos militares por el otro y una cooperación bajo la lupa en el centro. Pero como en México el surrealismo y la alegría nunca frenan, ni siquiera bajo la presión internacional, hay un fenómeno en las calles que está distrayendo a millones en medio de la fiebre del Mundial de Fútbol 2026. Olvídense de las mascotas oficiales de la FIFA. El verdadero rey de las redes sociales hoy en México es el pato Merlín. Sí, un pato real que camina junto a su dueño por las calles de Ciudad de México portando orgulloso la camiseta de la selección.
El fenómeno ha escalado tanto que hoy se volvió viral el lanzamiento de su propio corrido musical, inundando las redes sociales con una serie de producciones. En un México bajo la lupa geopolítica, un pato con la del trino recuerda la capacidad única de los mexicanos para poderle música y color a los momentos que no son tan buenos. Y del fervor mundialista en los pasillos del poder en México, pasemos a América Latina, donde la nación andina también vive su propio partido, pero en la política, y está que arde. Empecemos por la noticia del momento. Actualicemos en tiempo real algo que mantiene en vilo todo el continente. El Jurado Nacional de Elecciones, JNE, en Perú, trabaja a contrarreloj. En las últimas horas se confirmó que Keiko Fujimori ha ampliado su ventaja a más de 43,000 votos sobre el candidato Roberto Sánchez. Sin embargo, la atención es máxima porque Sánchez ya ha convocado a sus bases a movilizarse masivamente en las calles. El país está polarizado voto a voto y la proclamación oficial podría tardar semanas, dejando un peligroso vacío de incertidumbre. Mientras tanto, en los pasillos de Washington se celebran con cautela lo que denominan avances de Venezuela hacia la democracia, vigilando muy de cerca la estabilidad de la región, ya que es una estabilidad que se cruza con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente generó revuelo al comparar una posible operación en Cuba con una incursión previa en Venezuela, desatando alarmas diplomáticas en toda la cuenca del Caribe. Y para cerrar este bloque regional, una frase que ha dejado pensando a muchos analistas. Antes de dejar su cargo, el mandatario colombiano Gustavo Petro hizo una petición directa y pública al gobierno de los Estados Unidos. No asustar a los ciudadanos, ya que es una clara referencia a las alertas de viaje y los discursos de seguridad que, según el mandatario, terminan afectando la economía y la percepción del país en el exterior. Y para profundizar sobre el panorama electoral en Colombia, nos acompaña el doctor Evan Ellis, profesor de investigación de estudios latinoamericanos en el Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y quien estuvo en entrevista en exclusiva aquí en Líderes del Mundo Hispano. Los invitamos a ver la entrevista completa al término de este análisis. Iniciaríamos con Colombia, doctor Ellis. ¿Cómo ve usted este cambio que se dio en la primera vuelta de las primeras elecciones, el pueblo volcándose hacia Abelardo de la Espriella, algo inesperado según las encuestas que se habían tenido previamente? Bueno, para mí, en las dos elecciones, en Colombia y en Perú, por un lado, vemos mucho de la población frustrado por la inseguridad y también con ciertos temores que un proyecto de la izquierda podría ya impactar negativamente su país. Entonces, hay cierto temor y cierto deseo para un cambio. Pero también yo veo mucha polarización. O sea, que cuando vemos los dos, es polarización diferente, pero empezando con Colombia, fue interesante ver que por un lado, o sea, ya Abelardo de la Espriella ya salió en primer lugar en vez de segundo lugar como todos esperaban, o sea, mostrando quizás tanto frustración con el status quo, pero también se nota que quizás, o sea, su manera de hablar fuerte, hasta ciertas personas dirían populista, a veces un poco divisivo, pero reflexiona quizás colombianos en este momento no tienen tanto apetito para candidatos moderados. O sea, que no solo es que Paloma Valencia que hubiera sido esta primera presidente femenina y realmente tenía un buen alineamiento con las políticas de Álvaro Uribe. Entonces no era nada centrista, sino con una buena asociación con políticas exitosas de seguridad en el pasado, pero de todos modos no fue quizás visto como lo que los colombianos buscaban en cuanto a un candidato fuerte. Y también recordando que otros como o sea, este alcalde de Bogotá y este alcalde también de Medellín, Sergio Fajardo, o sea, los dos también ya recibieron muy poco. Entonces, había mucho deseo para cambio, mucha polarización, pero también se nota que hay personas que son muy desatisfechos con de la Espriella también, o sea, había una acusación que él tiene
tiene ya contactos con los autodefensas, o sea, los, digamos, paracos, como dicen los colombianos, y para otras personas, o sea, esto es un regreso a los tiempos de la dominancia de los élites, de las familias, de estratos 6, etcétera, etcétera. Pero entonces hay que reconocer que aunque él está recibiendo mucha atención, pero también hay una parte importante de la población que no siente nada de contento con esto. Y creo que después de la elección, y parece que podría ganar por 8 puntos o más, quedará esta parte de la población que mira con malos ojos esto. Y creo que con este gran problema de inseguridad, este gran problema de tantos grupos armados, los problemas económicos que tiene Colombia, los problemas con sí, la cuestión de Venezuela, realmente, o sea, ya si es de Espriella o si es Iván Cepeda, cualquiera va a tener una dificultad en unir el país y sacar este país en adelante. No podemos cerrar este análisis sin mirar el tablero del Medio Oriente. Donald Trump ha respondido con dureza a las críticas sobre el histórico acuerdo con Irán, utilizando una frase categórica que ya le da la vuelta al mundo. Es un régimen acabado. Esta retórica no es solo verbal, tiene implicaciones directas en los mercados de energía, las rutas de comercio marítimo y el precio del petróleo que pagamos en la gasolinera. Cuando Washington endurece la voz en el Golfo Pérsico, el mundo entero contiene el aliento. Como han podido ver hoy, la seguridad de su reloj inteligente, las investigaciones científicas del pasado, los túneles fronterizos y las urnas del Perú no son eventos aislados. Son piezas de un ajedrez global donde cada movimiento está fríamente calculado. Ahora, quisiera saber su opinión. ¿Creen que la recopilación de datos biométricos es el nuevo espionaje masivo e inevitable? ¿O qué opinan de la tensa situación electoral en Perú o Colombia? Déjenoslo saber en los comentarios. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones para no perderse el análisis de la próxima semana y compartir este video para que más personas abran los ojos. Aquí en Líderes del Mundo Hispano estamos preparando una serie titulada Revelando la inteligencia artificial y su impacto en la raza humana, una serie en exclusiva por nuestra plataforma de Epoch TV que contará con expertos en la materia y los dejará sin aliento. No se la pierdan. En los comentarios les dejamos todos los artículos relacionados a este análisis semanal y los invitamos a visitar nuestra plataforma de elepoch.com y suscribirse a nuestro newsletter para recibir toda la información que necesitan en un solo lugar. Soy Jen García y esto fue el análisis semanal de Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español. Periodismo independiente. Nos vemos en el próximo análisis.